Bien, eh, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy de criminología con la bolilla vamos a desarrollar la bolilla 9 de este día miércoles 8 de mayo del 2024. Y nuestra clase de hoy es la escuela clásica. ¿Por qué se denomina la escuela clásica? Dice. Y dice una parte de lo que su denominación. Dice, según la obra de Caria, titulada De los delitos y las penas, publicada en el año 1764, ¿sí? Que se pueden considerar como una escuela clásica del derecho penal, institución esta que recoge los principios fundamentales del mencionado penalista. Dice un poco, para ir viendo, adentrándonos en lo que es esto, para que podamos tener una mejor panorama. Dice, esta tendencia se caracteriza por el espíritu individualista y pretende defender al individuo de la arbitrariedad del Estado y de los regímenes procesales que existieron en tiempos anteriores. Recordemos que antes que existieran todas estas leyes, eh, eran de acuerdo al, al inquisidor, y recordemos que el inquisidor era impuesto por la Santa Sede en aquellos tiempos y por los gobernantes, los reyes en, de la época. ¿Sí? Entonces, trabajaban juntos y ordenaban el, la ley que le correspondía a ese, el castigo que le correspondía a esa persona o a ese ser humano. ¿Sí? En efecto, dice, las leyes procesales de aquellos tiempos constituían un conjunto de reglas más o menos prácticas que tenían por objeto la confesión de los procesados, las cuales se obtenían por medio de tormentos, recursos procesales tan naturales en esa época como prueba instrumental testificar, por tormentos, que hoy por hoy se les llama torturas, ¿sí? La escuela clásica dice, si bien es cierto, se inspiró en los dictados de Caria, en algunos aspectos no coincidieron. Tanto Beccaria como los penalistas clásicos estudiaron el derecho penal bajo el riguroso método especulativo, basado en en el sistema dogmático. Tal es así que todas las instituciones penales eran concebidas a priori. Dice, la escuela clásica elevó la responsabilidad moral a la categoría de dogma inalterable, de dogma inalterable. Beccari no se ocupó de este punto importante, rechazando el concepto. Yo voy leyendo para que podamos ir teniendo mayor o amplio panorama, más amplio sobre lo que es esto, ¿sí? La denominación de la escuela clásica que va a fines del siglo XVIII se debe al italiano Enrique Ferri, quien en un discurso pronunciado sobre los nuevos horizontes del derecho y procesamiento penal en la Universidad de Bolonia en el año 1880 llamó a la tendencia de los autores penales que en aquel entonces dominaba en varios países de Europa como clásicos. Y así vemos que en Italia, por ejemplo, dice Romagnosi, Romagnosi, ¿sí? En 1761 a 1835 publicó su obra de Génesis del Derecho Penal. En Inglaterra, por ejemplo, Jeremías Betham, en Alemania Anselmo Feuerbach, en España Florencio García, y así iban
surgiendo más personas que trabajaban sobre este tema, ¿sí? Uno de los títulos nos dice postulados esenciales. Y aquí vamos a ver un poco por qué dice o a qué se refiere cuando habla de postulados esenciales. Dice, el método para la escuela clásica fue especulativo y el derecho penal para el clasicismo es un sistema dogmático. La imputabilidad, el segundo, y la responsabilidad penal se basan sobre el libre albedrío y la culpabilidad moral, el dolo y la culpa. El tercero dice, el fundamento de la pena es la retribución o sufrimiento y para otro es un medio de defensa. El maestro de la Escuela Clásica Penal, Francisco Carrera, dio a la pena el objeto de tutela jurídica. ¿Por qué la tutela jurídica? Porque recordemos que los, la tutela tiene una persona capaz, ¿sí?, sobre otra persona que no tiene capacidad de manejarse solo o de manejarse o manejar sus bienes. Entonces, tiene una tutela. Y estas leyes forman parte de la tutela para el ser humano. Por eso dice tutela jurídica. El cuarto dice, el delito para la escuela clásica es un ente jurídico. Si vimos ya los postulados esenciales, recordemos que también todo esto tiene una responsabilidad. Y dice, la responsabilidad y la imputabilidad se basan sobre el libre albedrío y la culpabilidad penal. La responsabilidad penal se funda para los clásicos en la culpabilidad moral y en el libre arbitrio. El hombre normal y consciente es libre de determinarse en uno u otro sentido por cuya razón es capaz de obrar voluntariamente hacia el mal o hacia el bien. Por eso dice del libre albedrío, ¿sí? Cada quien toma la decisión que le parece bien, o para bien o para mal. Toma esa decisión y tiene esa libertad de hacerlo. Dice, amén, que ya vimos que esto tiene una responsabilidad, esto también tiene un fundamento. Y dice el título, el fundamento de la pena es la retribución. Otros consideran como un medio de defensa. Y aquí vamos a ver por qué hay dos, prácticamente dos preguntas en una. El fundamento de la pena es la retribución. Otros consideran como medio de defensa. Y veremos a continuación. Algunos autores de la escuela clásica sostienen que la pena debe tener un carácter retributivo. En ese sentido, Rossi dice, se manifiesta diciendo, la pena en sí es un mal que recae sobre el autor de un delito y por causa de él. Y por causa de él. ¿Qué? Diciendo, la pena en sí es un mal que recae sobre el autor de un delito y por causa de él. Si cometió un delito, él es único responsable de todo eso. No puede, si Juan Pérez cometió un delito, no se le puede culpar a Juan González, si fue Juan Pérez el que cometió el delito. Por eso dice, el autor es un mal que recae sobre el autor de un delito y por causa de él. Toda responsabilidad tiene él, nadie más. La pena debe ser un padecimiento
un padecimiento, poco importa que sea grave o leve. Por esta razón, los positivistas han combatido a la escuela clásica al aceptar la institución de la pena como un castigo, sin tener en cuenta que no todos los clásicos han participado en criterios retribucionalistas. Otros, por el contrario, no consideran la pena como consecuencia del delito, un carácter expiatorio o retributivo. La pena implica la idea de un fin, por consiguiente, el carácter expiatorio de una pena sustituyen, dice, por el principio de defensa social, las cuales pueden ser ejercitadas por distintos medios. Acá hay una persona, que es Francisco Carrera, que dio a la pena el objetivo de tutela jurídica. El maestro de la escuela clásica, Francisco Carrera, tuvo el honor de haber sido uno de los grandes penalistas que con sus enseñanzas consiguió la abolición de la pena de muerte, según reglaba el Código Penal italiano en el año 1889. El fundamento del derecho de castigar, según Carrara, se halla en la necesidad de la tutela jurídica. Esta tutela es producto de la naturaleza humana. El fundamento radica, pues, en la utilidad que brindan los derechos del hombre. La justicia es el límite y la simpatía el- y la simpatía, el modelado de su forma. El derecho de castigar descansa, pues, descansan en tres principios: utilidad, justicia y empatía. Utilidad, justicia y empatía. La dice que también el delito también fue estudiado por la escuela clásica y dice que es un ente, el delito para la escuela clásica es un ente jurídico. ¿Por qué dice esto? Dice, aparte de la posición que ocupa Carrara dentro de la escuela clásica, todos coinciden sobre el punto fundamental, todos coinciden sobre puntos fundamentales. Por eso se ha determinado el rumbo del penalista Carrara, quien tuvo la participación de dar algunos conceptos originales, tales como los de la tutela jurídica y la del ente jurídico. Veremos, pues, en forma concreta la característica de esta escuela penal. Para la escuela clásica, el delito es un ente jurídico cuya esencia reside generalmente en una relación que exige el concurso de aquellos elementos de los cuales resulta el conflicto del hecho con la ley civil. Esto tiene, esto tiene cuatro puntos. Dice, síntesis. De estos conceptos generales podemos resumir los caracteres de la escuela clásica. Y dice, la escuela clásica, producto de la filosofía racionalista del siglo XVIII, ha creado el método dogmático de la ciencia penal, constituyendo sus instituciones por razonamientos deductivos. El método empleado es pues el lógico abstracto. El segundo dice, la responsabilidad penal basada sobre el libro arbitrio. El hombre es moralmente imputable porque su voluntad es libre de determinarse. El hombre es moralmente imputable porque su voluntad es libre de determinarse. Así como existe el libre albedrío, también el hombre, dice, tiene esa voluntad de que se le pueda determinar su libertad o su condena. El delito es estudiado desde el punto de vista jurídico a priori y constituye un ente jurídico según Carrara.
La pena, el cuarto de esto, es un medio de tutela jurídica y excepcionalmente para algunos clásicos es un castigo, un mal, un sufrimiento. Una tutela jurídica es para que, vamos a ver un poco, las leyes están para ser cumplidas. Si la ley te dice no, no se hace. Si la ley permite, entonces sí se puede hacer. Por eso dice una tutela, porque el, el tutor es el que le indica a esa persona lo que debe y lo que no debe hacer. Cómo, cuándo y dónde. Por eso dice acá un poco y bien especificado, dice, es una medio, la pena es un medio de tutela jurídica. Si hiciste algo malo, bueno, estamos, o sabes el castigo, o tal vez sabes que serás castigado. La escuela clásica dice que surgió como reacción contra los excesos judiciales, sobre todo a raíz de la obra de Beccaria, y, y partía del principio de que el delito no era un hecho natural, sino un ente jurídico y buscaba en virtud de la tutela jurídica que la pena fuera proporcionada al daño producido, conocido por el nombre de teoría de la proporción penal. Y muchos optaron por lo de Carrara, o de Carrara, perdón. Todo esto tiene un esquema y dice, esquematizado veremos los tres postulados fundamentales: el libre albedrío, responsabilidad moral y la pena de la proporción al delito. Según el principio del libre albedrío, corresponde a un ser que posee la libertad de sus actos. ¿Sí? Si el hombre tiene el libre albedrío y ha realizado un acto delictuoso violando la ley moral a sabiendas, él debe responder ante la sociedad por el daño producido, y es responsable y moralmente responsable de eso, por lo que ha hecho. Y el tercero, que es la pena de la proporción del delito, dice, reuniendo o reunidos estos caracteres mencionados, la escuela clásica considera al delito como un ente jurídico y en base a esto, mediante una condición penal, explica la sanción al sujeto que ha delinquido. Indica la pena al sujeto que ha delinquido. Yo no puedo, como había dado en una oportunidad, yo no puedo darle una pena de muerte a alguien que robó una gallina, que haya robado una vaca. No puedo darle una pena de muerte. Y a cada quien cada quien tiene su castigo. A eso es lo que nos dice, o sea que eso es lo que nos dice en esta parte. Mediante una codificación penal, explica la sanción al sujeto que ha delinquido. Todo esto tiene un estado actual. Y cuando hablamos de estado actual, dice el estado actual del correccionalismo. ¿En qué consiste hoy el derecho en el mundo? ¿Qué buscan los códigos actuales? Y dice un poco, pues, presumir la pena dentro de lo posible y establecer por lo menos para los individuos en estado peligroso medidas de seguridad. ¿Y en qué son las medidas y qué son las medidas de seguridad? Es otra pregunta. Dice, pues son instituciones creadas por la organización política del Estado
con el objeto de mantener separados de la sociedad a individuos peligrosos hasta que desaparezca su peligrosidad y hacer posible nuevamente que vivan en el seno de la sociedad. Cometió un delito, hizo mal lo que hizo. Sabemos que al cometer un delito, cuando eh, cometimos algo que la ley prohíbe, es un delito y se merece un castigo. Y por eso dice acá, y no solo que al que cometió una falta, una falla o algo así, o un delito, él pierde su condición de libre, ¿sí? Él tiene esa pena, fue penado a, a pena privativa de libertad. ¿Y qué significa eso? Que él está allá adentro sin saber lo que pasa afuera para que él pueda meditar lo que hizo, para que tengamos o que tenga una meditación profunda y que diga, bueno, hice mal lo que hice, ya no volveré a hacer. Y para que los demás no hagan lo que él hizo. Y casi al finalizar, ya acá nos dice en esta bolilla, nos dice, ¿cuál es la función de la pena? ¿Para qué existe una pena? Dice, de todo lo expuesto, se deduce que la función de la pena no debe ser expiatoria, sino retributiva, sino educativa. Repito, de todo lo expuesto, se deduce que la función de la pena no debe ser expiatoria o retributiva, sino educativa. Es para que esa persona que cometió un delito, que tuvo un desliz, fue penado y diga, bueno, hice mal y ya no lo volveré a hacer. Por eso dice, para que sea educativa, para que se aprenda o aprendamos la lección. Dice un poco el correccionalismo en España, según Pedro Dorado Montero. Su obra dice, él había escrito algo y dice, la expresión más alta de esta tendencia se refleja en España por el profesor Dorado Montero, una de las más prestigiosas mentalidades del derecho penal contemporáneo. Este penalista tiene un libro instructivo en 2 tomos denominado El derecho protector de los criminales. Y el otro es La voluntad del delincuente. Siendo el fundamento, dice la tutelar jurídica, no se concibe en derecho retributivo, sino preventivo y preservador. La pena no tiene por objeto castigar ni compensar, sino impedir el delito futuro. Por eso dice que es también un poco que es también, no es de castigador, sino es educativo. Y acá nos da la razón también, se le da también la razón al profesor Montero. ¿Sí? La pena no tiene por objeto castigar ni compensar, sino impedir el delito futuro por medio de la transformación del delincuente. Por eso, por esto que es del derecho penal, es protector de los criminales. Como les había dicho ya en otra oportunidad, el derecho penal es muy lindo, el derecho penal es profundo y en criminología más aún. En todo lo que sea derecho penal es profundo. Para aquellos que quieren ser penalistas en el futuro, bienvenidos sean y procuren por sus proyectos, procuren por llegar a ser lo que quieren ser. Ya a partir de ahí depende ya de ustedes.
Hasta aquí esta bolilla número 9 de la escuela clásica, que como siempre les dije y les voy a seguir diciendo, esperando que esto sea productivo y que tenga un buen provecho para todos ustedes. Buenas tardes.